Con el anuncio en el E3 de Assassin's Creed Syndicate, teníamos también el anuncio de que Initiate, la plataforma que estaba llevando el lore expandido durante estos años atrás, completamente había sido cerrada. Va a coger y va a ser completamente cerrada y por lo tanto, pues ahora se necesitaba un nuevo enfoque tanto para el universo de Assassin's Creed como para el lore en general de lo que era la franquicia de Assassin's Creed. En todo esto tenemos el anuncio de Assassin's Creed Syndicate, que ya de por sí, después del batacazo que fue Unity, a más de una persona lo trajo como un poquito un entendimiento del por qué se estaba haciendo así. ¿Qué es lo que ocurre con este tema? Pues que en este momento el apodo de los bugs de Ubisoft estaba en plena expansión. O sea, la gente había jugado Unity, se había enterado de que Ubisoft la había piseado con Unity, ¿no? Y no solo eso, sino también de que veníamos de una época de salir, ¿no? De la época dorada de Assassin's Creed, de la época de Ezio, de Connor, de Desmond. Y ya estábamos como empezando a ver lo que se podría considerar como la época más mala de Assassin's Creed, que fue que empezó con Black Flag y que acabó en el descanso, ¿no? Que posteriormente tendríamos al año siguiente durante todo un año. La cuestión con este tema es que el cerrar Initiates era una cuestión que tarde o temprano iba a ocurrir. O sea, Initiates ya no llevaba contenido desde hace bastante tiempo. La plataforma no tenía el peso que debería de haber tenido y el soporte de Ubisoft no fue el mejor. Básicamente, en este entonces, Ubisoft empezaría a extender verdaderamente su universo con más novelas y con más cómics. Este año, 2015, fue el año donde Ubisoft empezó a publicar cómics de forma seria. Fue el año en que, bueno, realmente el año siguiente sería el año en que Ubisoft lanzaría el verdadero universo expandido de todos los cómics. Templars, Reflections, creo que Bloodstone también salió en este entonces, o sea, fue 2016, mientras que para los juegos era el año de Ubisoft donde se estaba descansando, donde se estaba dejando los videojuegos descansar, la franquicia estaba descansando de lo que es su rama principal. Detrás del telón se estaba ya tejiendo todo lo que a día de hoy conocemos como el universo expandido, donde tanto los juegos como las novelas, como las próximas series, como los cómics, como básicamente todo lo que sale de Assassin's Creed Canon, mangas, libros ilustrados, novelas gráficas, forma parte, ¿no? Este año también fue un año muy importante porque fue la primera vez que teníamos el regreso bueno, el regreso no, el estreno de Assassin's Creed en la pantalla grande, en el cine. 2016 fue el año donde Assassin's Creed tuvo su primera película, su tercera, en este caso, serie televisiva. Pues la primera fue Lineage y la segunda fue la miniserie de Assassin's Creed Syndicate, que por cierto, nadie conoce lo de la serie de Assassin's Creed Syndicate en Leifastion. Es como una cosa que se pasó, que se quedó en Inglaterra, se quedó en Reino Unido y no salió de ahí. Y de hecho creo que no está ni doblado en otros países. Pero bueno, el primero fue Lineage, que vino colecciones de Assassin's Creed 2. Posteriormente viene la serie de Syndicate y la película, ¿no? Este año también fue el año que se presentó para Netflix, que en este entonces Netflix estaba bastante top, no como a día de hoy que Netflix está que no está. Pues en este año para Netflix también se anunciaría que iban a hacer una serie anime. Posteriormente esa serie anime también se le incluyó una serie live action, pero eso fue años más tarde. 2016 fue el año donde salió también, creo recordar, Jack el Destripador, si no recuerdo mal, salió a finales de 2015, principios de 2016. Y por supuesto, no me puedo olvidar de que fue también el año donde Ubisoft empezó a sacar remasters de sus videojuegos de Play 3. En este caso estamos hablando de la Ezio Trilogy, que salió en 2016 y que si reservabas la Ezio Trilogy en algunos cines podrías conseguir la opción de también conseguir las entradas para la película, ¿no? Para la película de Assassin's Creed. Aunque no sé muy bien si esta oferta estuvo por más partes de España, pero por Madrid me consta que sí que estaba.
Entonces, el universo expandido en este entonces, como si bien se está viendo, se estaba expandiendo en cómics, se estaba expandiendo en muchísimos más medios. Este año fue también el año donde Ubisoft hizo por primera vez algo inaudito y fue dejar descansar la franquicia cerca de 2 años, porque en 2015 salió Syndicate, al año de 2015 se lo tomaron de descanso y en 2016, en 2017, a los 2 años de salir Syndicate, sacaron Assassin's Creed Origins, marcando una nueva y, por decirlo de una manera un poco suave, revolucionaria, nueva faceta, una nueva visión, un nuevo punto de vista. Pero bueno, de Origins y de Odyssey y de Valhalla ya todos sabéis lo que marcó y todo lo demás. 2016 fue un año también para los videojuegos en general, bastante, ya no solo para Assassin's Creed, sino para los videojuegos en general, fue un año de bastantes cambios. El año de The Witcher, el año de Breath of the Wild, fue el año de, bueno, realmente el año de Horizon Zero Dawn, que es un juego que del que se inscribe bastante más de Origins. Fue en 2015, pero en 2016 fue el año donde The Witcher 3 pegó el verdadero explotido y fue donde Ubisoft inspiró su nueva trilogía. Es el año de los Souls también, el año de Sekiro, si no recuerdo mal. O sea, estamos hablando de que es un año muy movido, ¿no? De que, aunque para Ubisoft fue un año sabático de descanso, realmente para la industria de los videojuegos fue el año de juegazos, de juegos que posteriormente marcarían, ¿no?, un camino. En el caso de Breath of the Wild, tenemos las referencias, por ejemplo, claras de lo que sería Phoenix Rising, que es, a fin de cuentas, el Breath of the Wild personal de Ubisoft, ¿no? Tenemos el caso también de Assassin's Creed Origins, que vendría a ser algo así como un The Witcher con influencias de un Souls muy por encima de Assassin's Creed, aunque realmente las influencias de los Souls no llegarían a la franquicia hasta Valhalla, que es donde sí que se nota más todavía las influencias de esta saga, ¿no? Volviendo un poco al tema de Initiates, con el tema de cerrar la plataforma de Initiates, a nosotros nos quedábamos en un momento de ¿y ahora qué? ¿Dónde se va a seguir el lore? ¿Cuál va a ser el verdadero punto a seguir del lore? Porque no sé si ustedes lo sabéis, y de hecho creo que casi nadie lo sabe, el lore antes tú lo podías seguir por los videojuegos y lo ibas complementando con Initiates y con las novelas, pero más normalmente el lore solía estar en los videojuegos y complementarlo con Initiates. Una vez que Initiates cerró y todo el contenido que iba a ser publicado en Initiates se utilizó para la base de datos de Syndicate, siendo por cierto la base de datos de Syndicate la más completa de un Assassin's Creed, creo de hecho que solo la de Valhalla es más completa, porque Origin no tiene, Odyssey tampoco, pero creo que Valhalla es el juego que tiene la base de datos casi más completa. Posiblemente la de Syndicate esté todavía más completa porque a Valhalla le faltan del presente, mientras que Syndicate sí que tiene contenido del presente. Entonces, posiblemente la de Rogue pueda ser más completa, no lo sé, habría que analizarlo. El caso es que nosotros en la comunidad nos quedábamos con un momento de decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque eh, nos han cogido y nos han cerrado Initiates, ya no tenemos un punto del lore. ¿Cómo seguimos ahora los que somos fanáticos el lore del presente? En otro momento, en otra línea, Ubisoft en este momento hubiera sido inteligente y nos hubiera puesto alguna cinemática gratuita en algún tráiler CGI y nos hubiera dicho por dónde seguir. Pero como esto no es otras dimensiones, en la dimensión nuestra, Ubisoft sudó de decirnos, y no nos lo dijo, de hecho, esto lo sabemos los cuatro que leímos cómics, que en este momento la historia del presente se debería de haber seguido en los cómics. Los cómics en este caso, que iban a salir el año siguiente, que te contaban pues la historia del que sería el tercero, segundo protagonista del presente, ¿no? Que no recuerdo el nombre de la protagonista, pero bueno, Charlotte de la Cruz, que son tantos personajes que uno ya se pierde. Pues te contaban la historia de Charlotte de la Cruz y te contaban cosas interesantes.
Pero también te contaban de que ya las historias que hasta hace poco eran historias que estaban principales, ya Ubisoft te estaba mandando un mensaje claro, un mensaje que incluso a día de hoy la comunidad aún no logra entender. Assassin's Creed es un nombre de una marca. Normalmente Assassin's Creed suele ser el principal motivo de su argumento, el credo de los asesinos. Pero Assassin's Creed a día de hoy es una saga multimillonaria que está literalmente expandida y sobreexplotada en todos los ámbitos. Por lo tanto, aunque para la historia de Desmond, personajes como William Miles, Altair, Ezio, Aita, Juno y estos personajes fueran importantes, eso nos quiere decir que para, por ejemplo, si hablo de la Cruz, en este caso Altair y Ezio, sean personajes importantes. O que para la historia de Layla, Desmond, Williams o los ocultos tengan que ser personajes importantes. En una saga tan grande, los argumentos van a tocar diferentes temas. Y aunque un argumento y un personaje sea muy bueno y muy querido para el argumento de un personaje, posteriormente no tiene por qué ser referenciado y utilizado en otra argumentación. Y esto es una ley que yo creo que la comunidad debería de ir entendiendo y aprendiendo. Porque después de Mirage, yo creo que no vamos a tener más referencias ya a Altair, a Ezio como tal, como hemos tenido hasta ahora con sus trajes y tal, porque el reinicio, después de los leaks que he anunciado, que no he podido contar, pero que podré contar posteriormente, los últimos leaks sobre Infinity y sobre el reboot, será otro tema. Con todo esto, pues nosotros estábamos en un momento en el que no sabíamos qué iba a ocurrir con nosotros, no sabíamos qué iba a pasar con la comunidad, pero como todos, pues hay gente en YouTube, como por ejemplo Rafiti, que se encargaría de decirnos un poco cuál es el camino a seguir. A fin de cuentas, Ubisoft no se molestó, como he explicado, en decirnos, pues mira, si queréis seguir el lore, tenéis que empezar a leer los cómics. Simplemente lo fueron sacando con mala publicidad, que aún lo siguen haciendo. Y básicamente, pues quien quería ponerse al día tendría que leer los cómics y quien no podía leer esos cómics, bien porque no estaban localizados en su idioma o porque no tenían los recursos monetarios para conseguirlos, pues simplemente se tenía que buscar la vida y buscar por Google, o que hubieran armas caricativas, como por ejemplo la Assassin's Manía original, que cogiera y que adaptase todo el contenido que estaba saliendo para que fuera más consumible para el gran público, para la gran masa. Porque la realidad es que el 99% o incluso el 95% del gran público de Assassin's Creed, muy pocos saben siquiera que existe un universo expandido. Básicamente porque a ese público no le interesa Assassin's Creed como tal. Le interesa tener su juego de mundo abierto donde dar de hostias y donde tener su experiencia de Assassin's Creed. Y seguramente los que sois más fanáticos o los que sois más fans vais a decir, bueno, pero es que esta gente lo que está haciendo es básicamente perderse básicamente el 77 o incluso el 87% de lo que es toda la experiencia de Assassin's Creed. Pero, como siempre decimos, nosotros no podemos decirle a una persona cómo debe de consumir algo. Nosotros simplemente podemos coger y podemos decir lo que ocurre. Nosotros podemos expresar lo que ocurre en el lore, pero si una persona no quiere verse el lore expandido porque no le interesa, pues no se puede obligar.